Esto es ovnies.com, con Roberto García. Hola, muy buenas tardes, días o mañanas, dependiendo de dónde estén ustedes situados en este mundo. Hoy vamos a hablar de alguna cosilla, vamos a hablar de ciencia, no es algo muy común, pero me decanto hoy por ello porque es algo muy interesante. Además, les voy a pedir algo, les voy a pedir que estén desde el principio hasta el final de este programa hoy porque quiero ofrecerles algo interesante. También, pues si cometiera en algún momento algún error, dado que yo no soy científico, aunque es algo que me gusta en la física y etcétera, pero claro, al no ser un profesional en la materia, puedo llegar a cometer errores. Algunas de los analíticas personales que haré tan solo se basarán en mi propia imaginación, en mi propia opinión. Todo esto del tema de que voy a hablar tiene algo que ver con una noticia de estos últimos días, una noticia de las que yo suelo llamar superposicionada, ¿de acuerdo? Se trata de palabras claves, pero antes de empezar a analizar esta noticia quiero hacer algo, quiero hablarles como de una especie de experimento para que ustedes entiendan el contexto en el que voy a valorar pues esta siguiente noticia. Y es la siguiente. Una peculiaridad que tenemos todas las personas es la de cambiar la información que nos han pasado cuando se lo comunicamos a otra persona. Tergiversar la información está a la orden del día. Así es habitual cambiar por completo el sentido de la información. De modo que voy a poner un ejemplo antes de empezar ya a introducirnos dentro de esa noticia que ha dado la vuelta al mundo. Y esto es como un experimento, pero bueno, digamos que sería como una especie de monólogo que está dentro de una página que se llama monólogos.com y según lo que pone esta persona, pues es algo muy interesante para que entendamos el contexto del que vamos a hablar posteriormente. Bien, dice lo siguiente. Este es el presidente de una empresa que le dice a su gerente general: el próximo lunes, a eso de las 10 de la noche, el cometa Halley se hallará visible en un acontecimiento que ocurre cada 78 años. Reúna al personal en el patio de la fábrica, todos usando cascos de seguridad, y que allí explicaremos el fenómeno. Si llueve, el raro espectáculo no podrá ser visto a ojo desnudo, en cuyo caso entraremos en el comedor donde será exhibido un documental sobre el mismo tema. Bien, ahora la segunda persona, que es el gerente al jefe de producción, le tiene que transmitir lo mismo que le había transmitido el presidente de la empresa. El gerente le dice al jefe de producción lo siguiente: por orden del presidente, el lunes a las 7 aparecerá el cometa Halley sobre la fábrica. Si llueve, reúna a los empleados con cascos de seguridad y lléveselos al comedor, donde tendrá lugar el raro fenómeno, lo que sucederá cada 78 años a ojo desnudo. Y el jefe de producción, que se lo tiene que decir al supervisor, le dice lo siguiente: a pedido de nuestro gerente general, el científico Halley de 78 años aparecerá desnudo en el comedor de la fábrica usando el casco de seguridad, pues va a ser presentado un documental sobre el problema de la lluvia en los ojos. El supervisor al asistente: todo el mundo desnudo. Sin excepción, deberá estar el patio
en el patio el lunes a las 7, donde el famoso guitarrista Haley mostrará un documental bailando bajo la lluvia. El show se presenta cada 78 años. Y por último, el asistente a sus empleados, que este ya sería el último en la cadena. El jefe cumplirá 78 años el lunes. Hará una fiesta en el patio en el comedor, amenizada por el grupo Haley y sus cometas. Bien, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? Que de la primera noticia que se da hasta la última, todo ha cambiado completamente, quizá de manera inconsciente, pero hay veces que no es así. Esto es tan solo un ejemplo de lo que suele suceder con parte de la prensa hoy en día. El posicionamiento es algo vital en la era de Internet, y eso está claro. Hay palabras claves que se analizan según los meses, los años, etc. Una de las palabras claves de estos días, pues seguramente si hacemos por un buscador de Google y pagando una tasa en alguna página de pago, nos encontraremos que las palabras claves más utilizadas en estos 2 últimos meses pues es pues luces ovni, por ejemplo, o el Pentágono confirma, o la NASA, y la NASA confirma. Bien, esto es realmente un filón, pero luego a la hora de la verdad hay cosas que van variando dependiendo del tiempo, y ahí es donde entra el siguiente problema, que somos nosotros. Por la gran mayoría, por las ganas de publicar, esa inmediatez en la publicación, lo que suele suceder es que no le prestamos relativamente atención a esa noticia. No vemos si hay algún fallo, no valoramos si lo hay, y además tampoco nos tomamos demasiadas molestias en investigarlo. Simplemente es una noticia llamativa y una serie de palabras claves que nos pueden hacer posicionarnos en nuestra página web o nuestro blog. Y de eso trata la siguiente noticia. La siguiente noticia, que es de la que vamos a hablar en gran parte de este programa, es la siguiente. ¿De acuerdo? Bien, la NASA confirma... leo uno de los titulares. La NASA confirma que hay universos paralelos. O la NASA confirma universos paralelos. Básicamente se trata de todo en todos estos titulares, ¿no? Pero bueno, ¿qué sucede? ¿Es verdad que la NASA ha confirmado la posible existencia de universos paralelos? La respuesta es no. La respuesta es no. La NASA no ha confirmado absolutamente nada de eso. Y es más, o sea, ni siquiera en la persona que fue entrevistada en primer momento, que fue una entrevista. Esto se basa en una entrevista que hace Peter Gorhan en una revista que se llama New Scientist, o sea, Nueva Ciencia o algo parecido. Y allí explican en el artículo que cuelga esta revista, cita al científico Peter Gorhan, que en realidad no trabaja en la NASA, sino que es un profesor de física en la Universidad de Hawái, en los Estados Unidos. Sucede que Gorhan forma parte del equipo de científicos que trabaja en esta antena de la Antártida, tan famosa, ¿vale? Que de impulso transitivo o algo parecido, me parece que se llama, y es el proyecto ANITA, por sus siglas en inglés y tal, vale. Este sí que es verdad que este proyecto de la Antártida está financiado por la NASA, pero Gorhan trabaja en una universidad que no tiene nada que ver con la NASA. De hecho, Gorhan no puede decir nada en nombre de la NASA. Sin embargo, si dices Peter Gorhan, que tampoco es demasiado conocido en parte del mundo, sí, en el mundo de la ciencia, pero claro, pero cuando queremos cambiar una noticia y la queremos acoplar o desviar hacia un mundo más conspiranoico, más tal,
pues entonces el nombre de Peter Gorham carece de fuerza para poder impulsar este tipo de noticias, ¿no? Lo que esta revista dice, informa en su sitio que es un experimento realizado por el equipo de Anita en 2016, que se publicó en 2018 y detectaron unos neutrinos, partículas subatómicas, que no venían del cielo, sino aparentemente parecía que venían como del suelo, ¿vale? Desde el mismo hielo, ese suelo helado, que en teoría se dice que es algo imposible, ¿vale? Y entonces surgió una de las explicaciones posibles para este fenómeno, que sorprendió al equipo de científicos, que los neutrinos habían provenido de un universo paralelo. Bien. Aquí, como podemos ver, no hay ningún tipo de... es una posible explicación, y una posible explicación, pues creo que cualquier persona puede entender como una posible explicación como una teoría. No está confirmando en absoluto nada, ni tampoco está confirmando nada en nombre de la NASA. ¿De acuerdo? Esta prensa, pues después de todo este artículo, lo que dice la explicación es del científico. Un tiempo antes, en una entrevista con su universidad en el año 2018, Gorham explicó que es probable que su equipo haya descubierto un nuevo tipo de partícula y que por lo tanto entendemos que estemos ante un nuevo modelo de física. No menciona la posibilidad de un universo paralelo en absoluto en la entrevista. Pueden ustedes entrar en New Scientix, la entrevista que se le hace a Gorham, y desde luego pues os daréis cuenta de que no hay ningún tipo de afirmación de ninguna manera. En el artículo de la revista, Gorham dice que hay una hipótesis que surgió, era una hipótesis que surgió, que no todo el mundo estaba cómodo con ella, pero en esta cita no se estaría refiriendo a la existencia de un universo paralelo como lo han interpretado algunos medios, ¿de acuerdo? De modo que esto es un fenómeno muy complicado, que pudo haber sucedido con los neutrinos detectados. Él dice que estas partículas pueden haber atravesado todo nuestro planeta de norte a sur, pasando por el centro de la Tierra, y que por eso el globo de Anita los detectó como provenientes del suelo antártico. Pero según explica, los neutrinos no tienen capacidad de atravesar la materia en altas velocidades, aunque sí existe un tipo de estos neutrinos que pueden transformarse en otro tipo de partícula, que sí pueden atravesar la materia. Sin embargo, los científicos de Anita explicaron que es muy improbable que los neutrinos se transformen en otro tipo de partícula y luego vuelvan a convertirse en neutrinos. Por ellos calcularon que las probabilidades es una entre 1.000.000. Bueno, una entre 1.000.000 es una probabilidad, ¿no? También es factible que estamos hablando de prácticamente un experimento, ¿no? Anita es un experimento. Todos los experimentos, no a ciencia cierta, nunca, o en raros casos, te va a dar unos datos perfectos y concretos. Puede haber errores y puede haber fallos. Eso es como todo tipo de tecnología. Errores en rastreo de datos, creo que es una probabilidad bastante importante. Bueno, ¿qué sucede después de que Peter Gorham haga esta entrevista? Bueno, ahí es donde entra en juego la prensa sensacionalista, ¿de acuerdo? Ahí se cambia todo por completo, ¿de acuerdo? Llega una empresa que se llama, no sé si es, voy a mirarlo ahora mismo porque es, una empresa, una revista británica, ¿vale?, que lleva desde los años 80, no sé si afecta a diarios, Daily Star, ¿vale? Estaba dudando entre Daily Express y Daily Star, no sé si serán de la misma persona, y Daily Star pues saca la publicación de que dice, pues ya confirmando, ha cambiado Daily Star por completo las palabras, y entonces después viene una sucesión posterior. Daily Star saca esta noticia a la luz en la que dice que la NASA, que confirma que tal, bueno, que confirma lo del tema de
pues que habéis escuchado todos, ¿no? De que ya tenemos aquí las pruebas de que hay universos paralelos y que además el tiempo va al revés, va hacia atrás y no hacia adelante. Sería algo extraordinario, ¿no? O sea, vas a un universo paralelo en que enciendes una luz de una linterna. Si el tiempo va hacia atrás, entiendo, puedo estar equivocado, pero entiendo que esa luz nunca va a seguir adelante, ¿no? O sea, vas a ver la linterna iluminada, pero en ningún momento vas a ver ese haz de luz en el que enfoca para abrirte camino, un camino visible, ¿no? O sea, estaría la luz ahí contraída constantemente. Sería muy interesante que los científicos pudieran analizar qué tipo de tecnología, cómo harían funcionar, o sea, cómo funcionaría la energía en un universo donde el tiempo va hacia atrás, ¿no? Sería, pero bueno, no es cuestión de descartarlo, ¿no? O sea, siempre las posibilidades están ahí. El tema es descartar, el tema de hoy es descartar lo que se decía, ¿vale? Daily Stars, al igual que mucha prensa en todo el mundo, desgraciadamente, que a día de hoy son cambiantes y tergiversan el artículo oficial, ¿no? Porque posiciona más, es más leído y tal. No, a la prensa de hoy en día no les importa en absoluto mentirnos a todos. No les importa. Les importa generar visitas y ese consumismo, ¿no? De la lectura de sus diarios digitales. No les importa si la noticia luego se desmiente. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque al fin de cuentas ya han obtenido cierto beneficio, que no es poco, a través de una gran expansión de su artículo, ¿no? Que es, en este caso Daily Star sería el segundo que pone el artículo y lo modifica de tal manera pues para generar ese sensacionalismo, ¿no? Bueno, pues si alguno no me cree sobre Daily Star y este tipo de prensa, ese sensacionalismo, que no solamente se aplica en este mundo, ni de la ufología, ni de la ciencia, ni de nada, también se utiliza en ámbitos políticos. Te cambian la palabra de algún político para que parezca más cruel, más dura, menos dura, etcétera. O cambian el contexto de algo de manera repentina en función o bien de desacreditar o bien de cualquier tipo de beneficio, ¿no? Es lo que sucede con la prensa hoy en día. O sea, esto es así. Bueno, pues resulta que para si alguien no me cree, Daily Star tuvo que indemnizar, tuvo que pedir disculpas a los padres de Madeleine McCann, una niña desaparecida, y le tuvieron que indemnizar con 700.000 euros por sugerir que ellos habían asesinado a su hija y habían ocultado el cadáver, sin ningún tipo de prueba. Imaginad hasta dónde llega este tipo de prensa. Si hacen una cosa, esto es un artículo del año 2008, ¿vale? En el que bueno, pues no sé cómo terminaría la cosa, no se ha vuelto a hablar de ello, pero dar por hecho algo que aún no había sucedido, pues es realmente cruel y es realmente un esperpento, especialmente con un caso tan delicado como era este, ¿no? Y bueno, y esto es lo que pues seguramente diera la vuelta al mundo y no la versión oficial, ¿no? Porque al final la crueldad es la que da la vuelta al mundo, la manipulación es la que da la vuelta al mundo, la mentira es la que es la más escuchada, que se termina convirtiendo en una verdad, y así como funciona la prensa. De modo que, por no desviarme del tema, simplemente, pues aquí es donde está el quiz de la cuestión. Es que esta noticia fue cambiada y que la NASA no ha hecho ningún informe ni oficial ni nada por el estilo en el que afirmara pues esta noticia, ¿no? Esta noticia que realmente ha sido
completamente modificada y sacada de contexto. Bien, pues partiendo de esta base, ahora vamos a empezar con lo siguiente. Para que no penséis que yo soy de esas personas que no creen en nada, en absoluto. Disculpad. Para que no penséis que soy de esas personas que no creen nada en absoluto, voy a hacer un par de lecturas. Bien, esta lectura primera es de José Rodríguez Quintero. Es profesor de física en la Universidad de Huelva. Y dice lo siguiente: una de las hipótesis más sorprendentes de la ciencia actual es la de que nuestro universo es solo uno de infinitud de universos posibles. Este multiverso adopta diferentes formas. Por ejemplo, una interpretación de la mecánica cuántica postula que cada posible estado de la partícula genera una realidad propia. Por su parte, la teoría M imagina universos compactados en dimensiones superiores. Por muy extravagante que pueda parecer, la idea del multiverso da respuesta a algunos de los mayores misterios de la cosmología. Esto lo dice José Rodríguez Quintero en un libro que se llama Universos paralelos, realidades múltiples y dimensiones ocultas. Luego tenemos, en referencia al espacio-tiempo cuántico, de Arturo Quirantes. Es profesor de física en la Universidad de Granada. La física moderna se encuentra ante la incómoda posición de obedecer a dos señores que no se hablan entre sí. Cuando se estudia lo microscópico, las normas las dicta la teoría cuántica. En el ámbito de lo macroscópico, la reina suprema es la relatividad. Los intentos por hallar una teoría subyacente que armonice una y otra, la famosa teoría del todo, que se han topado una y otra vez con obstáculos insalvables. ¿Cuáles son las candidatas más plausibles a elegirse en este santo grial de la ciencia? Pues es realmente interesante. Yo recomiendo mucho estos libros de esta colección de RBA. Me parece que el libro original será un libro de unas cerca de unas 2.500 páginas o una cosa parecida. Pero a mí me gusta mucho lo que replantean, ¿no? O sea, es que estamos hablando de un planteamiento de, por ejemplo, de José Rodríguez Quintero, de la Universidad de Huelva, por no ir cambiando, ¿no? Ya fuera del marco de esta noticia que ha dado la vuelta estos días, ¿no? Ahora quiero que, si aún seguís ahí escuchando el programa, quiero soltar esa parte imaginativa que tenemos todos, ¿no? Esa parte que nunca perdemos, esa parte nuestra que pertenece a un niño y en donde viene la creatividad, porque al final es la esencia del ser humano. Bien, imaginemos, por empezar, hablamos de probabilidades. Las probabilidades es algo que es obvio que siempre hay que valorar, ¿no? En el mundo de la ufología es algo que siempre se valora, son las probabilidades. Bien. ¿Cómo podríamos llegar a creer en que una posibilidad puede llegar a ser cierta, ¿no? Bueno, pues creo que hay un experimento muy sencillo. Imaginad que cogemos un papel en blanco y un palito pequeño, y en ese papel en blanco trazamos unas líneas del mismo ancho de este palo, del mismo largo de este palo. Trazamos varias líneas hasta que tengamos pues 5 o 6 compartimentos de este palo. Bien, el ejercicio sería el siguiente: siempre a la misma altura y a la misma velocidad, dejar caer ese palo sobre ese papel en blanco.
El palo tiene que hacer lo siguiente. En ninguna de las ocasiones debe de tocar ninguna línea de los trazados, sino que tiene que quedarse entre las dos líneas sin tocar ninguna de las dos. Podemos llegar a intentarlo en cientos de veces, miles de veces, y que nunca surja esa posibilidad, esa probabilidad. O puede que lo hagamos tan solo una vez y de pronto ese palo encaje entre donde queremos. Puede que sea una vez entre 100, puede que no sea ninguna entre 100, puede que sea una entre 5, una entre 10, una entre 1000, 20 entre 1000, 100 entre 1000 o algo parecido. Las probabilidades están ahí. Nunca hay nada que sea imposible. De hecho, se habla de los multiversos como algo que es una probabilidad. Una probabilidad que yo veo tan plausible como este experimento del que hablamos. Ahora hay algo que puede cambiar. Imaginad que alguien nos dice que ese experimento lo estábamos haciendo mal. Que no es cada vez que el palo se queda entre las dos líneas, sino que es cada vez que el palo toca esas líneas, se queda entre medias. Todo cambiaría, porque pensaríamos que hay más probabilidades de que ese palo toque esas líneas a que se quede entre ellas. Por cuestiones quizás lógicas dentro de nosotros, ¿no? Porque quizás ya lo hayamos comprobado, nos hayamos dado cuenta que es mucho más fácil que el palo toque las líneas a que el palo no las toque y se quede entre ellas. Y entonces, ¿eso qué haría? Pues ampliar ese abanico de probabilidades al respecto. Bien, pues eso sería una opción, pero debemos de evitar que alguien nos diga que lo fácil es siempre lo obvio, no, porque al final las probabilidades es lo que menos pensamos, lo que no nos imaginamos, ¿no? Se dice que, por ejemplo, los agujeros negros, sin ir más lejos, en el momento que se pierde toda la información en el momento que te vas acercando, ¿no? Bien, quiero que imaginemos algo. Lo voy a repetir en varias ocasiones. Bien, quizás yo solamente me planteo esta pregunta y esto va dentro de mi imaginación. No estoy especulando al respecto. Es tan solo algo que a mí me gusta y que me gusta pensar. No sé si de manera diferente o alguien en alguna parte del mundo pues lo ha planteado de una manera parecida, porque estas cosas suelen suceder. Bien, se dice que los agujeros negros se pierde la información una vez que entras o te sumerges dentro de ese agujero, ¿no? Bien, mi pregunta sería, ¿y si no es que se pierda información? Es que simplemente no la hay o se está creando hacia el otro lado. Ahora puede parecer una auténtica locura esta pregunta, pero ahora quiero que volvamos a pensar en otro ejercicio, otro experimento, ¿no? Imaginad que cogemos un globo de aire vacío y hacemos pequeñas perforaciones por todo el globo con unas perforaciones minúsculas con la punta de un alfiler por todo el globo. Cada esa perforación, el globo representaría nuestro universo y cada perforación un agujero negro, para que os hagáis una idea. Bien, de modo que empezamos a llenar de aire ese globo. Esos agujeros empiezan a emerger poco a poco. Mientras más aire metemos, más se ensancha esas perforaciones que hemos hecho con el alfiler, de modo que perderán más aire ese globo. Es como llenarlo continuamente. Paradójicamente, lo que está haciendo el globo es reciclar el aire, ¿no? Nuestro aire, que es lo que representaría la materia del universo, ¿vale? Se dice que el universo se expande. Bien, llevamos muchísimos años observando el cielo y el visible, ¿no?
Hasta hace poco no se pudo fotografiar un agujero negro porque evidentemente es difícil. Tiene que ser en un momento adecuado en el que esté absorbiendo luz, ¿no? Y por eso se pudo sacar la imagen. Pero bueno, esa tecnología ya ha ido mejorando, pero ya tenía años. De modo que, digamos que se expanden, esos agujeros se van abriendo, igual que en el globo, de la misma manera en el universo que con lo que interpretamos con el globo, ¿no? Bien, nuestro aire está ahí dentro. Esos agujeros que hacemos en el globo lo expulsan. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde lo expulsan? O sea, es decir, imaginad, solamente me lo imagino, puede sonar absurdo porque no soy físico, pero me gusta pensar en la idea y me gusta compartirla con la gente, ¿no? Imaginad que cada uno de esos globos es como si fuera una especie de, por decirlo de alguna manera, como una planta de reciclaje que coge materia, esa materia la va formando y de pronto al otro lado suelta algo nuevo. Bien, lo que quiero decir es que ese agujero podría coger materia de nuestro universo, irse reciclando y hacia el otro lado de ese agujero negro, pues un nuevo universo, un Big Bang o algo parecido. Eso sería magnífico, me imagino, para la teoría de los multiversos. Sería algo espectacular, ¿no? Que fuera así. A mí me gustaría que en algún momento de la vida pues se plantee esa opción o se descubra que es así, ¿no? O sea, querría decir que alguien como yo, que no soy nadie, pues su teoría, sin ser físico ni nada, pues habría tenido algo de validez, ¿no? Posiblemente esté equivocado, pero bueno, pero es tan solo pues una opinión más, no una opinión, es que no llega ni a opiniones, tan solo algo que yo me imagino cómo podría ser dentro de lo que viene a ser mi fantasía, ¿no? Pero para mí me explicaría, más o menos, sería explicable la opción de los multiversos, ¿no? Sino por qué están los agujeros negros ahí, cómo están, qué es lo que hacen, por qué no hay información. Quizás no hay información dentro de esos agujeros negros simplemente porque aún no se ha creado esa información. Quizás esa información esté hacia el otro lado de ese agujero negro. Nunca se sabe. Hoy, cuando lo escuchéis, este programa os puede parecer una auténtica locura, os puede pensar que hasta incluso me he tomado algo, pero no, es una posibilidad más, es una probabilidad entre muchas, entre 1.000.000, que puede ser perfectamente descartada, que puede ser rebatida, que puede ser tal, pero ahí está la cuestión. ¿Cómo puedes rebatir algo de lo que no tienes información? Un agujero negro no tiene información, entonces bien, hasta ese punto llegamos. Bien, se ha descubierto que no tiene información, ¿qué tal? Bien. O se especula con que carecen de información por una serie de pistas que la haya ido dejando. Pero si yo tengo una teoría referente a lo que podría llegar a hacer, ¿cómo puedes descartarla? Creo que al final es como todo, ¿no? Son teorías en las que se puede llegar a acuerdos o se puede no llegar a acuerdos, pero luego al final cada uno dentro de nuestra mente pues podemos ser más abiertos, más cerrados de mente y pensar cómo podría ser, ¿no? Creo que eso es algo maravilloso, creo que eso es algo que no nos puede quitar nadie en absoluto, ¿no? Creo que eso es algo excepcional de cada persona y una manera de transmitir cómo podría ser, pero gracias a la sí información que nos da la comunidad científica, ¿no? De modo que lo que quiero decir que, bueno, dentro de lo que viene a ser lo que estaba hablando al principio del programa respecto a universos paralelos y tal, etcétera, no es por descartar el tema de los universos paralelos, sino por descartar ese tipo de noticias que es lo que más nos atrae cuando ya ha sido modificada.
tenemos que tratar de encontrar siempre la primera noticia, la noticia original, la que realmente explica y no está fuera de ningún tipo de contexto. Hoy en día esto está siendo una catástrofe de desinformación. No podemos hacer que con el mundo de la ufología suceda esto, ni con ningún otro mundo, ni con el mundo político, ni con nada. O sea, no debemos de permitir, no debemos entrar en ese aro. Experimentan con nosotros una y otra vez la prensa, la gente que hace publicaciones, experimentan con nuestras mentes, nos utilizan, saben perfectamente qué es con soltar una noticia que es una mentira, saben perfectamente cómo vamos a actuar. Nos utilizan, nos engañan para saber cómo somos. Simple y sencillamente, ¿quién estudia nuestro comportamiento? Aquí ya no se trata de si alguien ha sido abducido por una raza alienígena ni nada por el estilo. Creo que eso lo podemos dejar aparte. Creo que lo que nos tenemos que preocupar es de que nos aduzcamos por nosotros mismos. Y eso es lo que está sucediendo a nivel global, en todos los sentidos, en todos los ámbitos y en todas las materias. Estamos siendo abducidos por la mentira. Estamos siendo abducidos por la mentira y por la manipulación. Y eso es lo que tenemos que evitar por completo. Esta noticia de estos días es una clara demostración de nuestra ineptitud a la hora de recibir información. Cuando recibimos un tipo de información es completamente arrastrada y lo primero que hacemos es materializar y coger y hacer un copia-pega. Necesitamos tener esa noticia puesta en nuestra web, en nuestro blog, en donde sea. Está bien utilizar un título dentro de ese mismo contexto, dar una opinión diferente, porque al final dar opiniones diferentes es lo que nos hace diferentes unos a otros, donde el pensamiento globalizado de manera diferente y contextualizado es lo que nos hace ser mejores. Ahora mismo nos bloquean nuestras capacidades de analizar, de pensar y de todo. Esto que está sucediendo es tremendo, pero digo a nivel mundial, sin ningún tipo de posicionamiento hacia ningún lado político, sin ningún tipo de esas interpretaciones, porque sucede lo mismo hacia un lado que hacia el otro. Pero lo que está sucediendo ahora en los últimos años está siendo algo completamente descarado. Nunca había visto algo tan descarado. Me sorprende que gente de las que siempre se tiene conciencia de que son gente inteligente puedan caer en una trampa tan absurda como una noticia en la que dice la NASA confirma, por poner un ejemplo. ¿Cuántas noticias falsas hemos leído en el que esté el título de la NASA y diciendo la NASA confirma? Lo que saben la prensa sensacionalista es de que nos las pueden colar una y otra vez. Y eso es lo que no podemos, no debemos. Allá cada uno. Pero yo desde luego siempre intento de analizar cada noticia, ¿no? Porque al final el impacto está ahí, ¿no? Resuelto, encontrado, explicación a tal, la NASA confirma, el Pentágono tal, el Pentágono confirma tal. Al final todo siempre hay un patrón de comportamiento, de intencionalidad en cada una de esas noticias. Y la verdad, me duele mucho porque no se tiene demasiadas tripas, por decirlo de alguna manera, porque eso, bueno, puedes hacer como una mentira piadosa, ¿no? Que al final no haces daño, ¿no? O piensas que no haces daño. Pero es que resulta que ahora se está utilizando con el COVID-19, con elementos
químicos para que la gente consuma, esto ya es una crueldad extrema. Resulta que cuando pensábamos al principio de esta pandemia, de que en algún momento que se acabara el confinamiento y todo, la gente se iba a replantear las cosas, iba a ser un poco mejor, al final lo que nos damos cuenta de que somos egoístas, somos unas auténticas pirañas de la desinformación. Hacemos todo el daño que podemos sin ningún tipo de pensamiento consecuente. Eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Creo que es más bonito para todos tener esa imaginación, ¿no? Imaginarnos pues, de lo que hemos hablado, ¿no? De imaginarnos que son multiversos, tal, no sé, tener otro tipo de mentalidad, pero una mentalidad destructiva, una mentalidad de odio, una mentalidad de enfrentamiento, no nos va a llevar a ningún lado. Una mentalidad en la que hago publicaciones sobre algo que no está demostrado, que no sé si puede ser dañino para la salud de la gente, y lo publico. Hago una confirmación sobre que yo también lo he probado cuando es mentira, jugando con la salud de la gente, jugando con la mente de la gente a través de las noticias. Siento irme por las ramas en este programa, pero al final te indigna el hecho de que se le dé más credibilidad a la manipulación y a la mentira. Cuando se cuenta una mentira, muchas veces, en muchas ocasiones, al final se convierte en una verdad. Pero no es el culpable el que ha contado la mentira, sino al final los culpables son los cómplices que ayudan a distribuir esa mentira. Creo que los ataques gratuitos y todo eso es algo que no procede, que está fuera de lugar, ¿no? Creo que este tipo de cosas, como lo que ha estado sucediendo, es algo que tiene que hacernos pensar, es algo que tiene que hacernos cambiar. Pero resulta que nos hemos convertido aún en peores de lo que ya éramos. Vaya. Parece ser que la gente de hoy en día no tiene hijos o no piensan en ellos. Parece ser que la gente de hoy en día tan solo trata el egoísmo. Parece que la gente de hoy en día tan solo piensa en hacer daño. Es una manera de, quizás, de automotivarse, de nutrirse a sí mismo y sentirse mejor con uno mismo haciendo daño. Pues si esta es la nueva sociedad que se iba a crear después de una epidemia, sinceramente, es mejor no estar en ella, porque no merece la pena. Merece la pena estar con los tuyos, con las personas que quieres, con las personas en las que crees y con las personas en las que aprecias. Pero no hay duda de que no merece la pena hacer caso ya nada en absoluto de ninguna red social. O sea, si yo ahora mismo me meto en mi Facebook, seguramente un 86% de cada noticia que veo en mi muro sea mentira, manipulada o sacada del contexto, o con una mala intencionalidad, o con intencionalidad política, porque cuando tenemos una ideología política parece ser que nosotros somos los únicos que tenemos el sentido de la razón. Eso no debería de ser así. Tú puedes ser de donde quieras y yo puedo ser de donde quiera, pero no eres nadie para decirme a mí que tú tienes razón y yo no. Esto es así. Debemos de pensar en la libertad del libre pensamiento que tenemos cada uno y cada una, e intentar hacer las cosas lo mejor que podamos. Es así.
Yo no hago, por ejemplo, programas para gustar a unos más y a otros menos. Yo hago programas para que le guste a todo el mundo. Puedo a veces ser un poco brusco, como en este programa, y que la gente piense que es un ataque deliberado lo que hago. Pero no. En el caso de este artículo de hoy, pues mucha gente pensará de que quiero tirarlo abajo porque lo de la NASA es una conspiración y entonces yo lo estoy tapando y entonces tal. Bueno, las pruebas están ahí, ¿no? Hablamos... Uy, acabo de dar un golpe al pie. Las pruebas están ahí. Tenemos el artículo original y el artículo que metió esta prensa sensacionalista, que fue que tuvo que indemnizar a una familia porque les había anticipado a todo el mundo de que eran unos asesinos y tenían a su hija enterrada. Y así es como se mueve la prensa de hoy en día. No hay mucho más que decir. Esto es el nuevo mundo que hemos creado y el nuevo mundo que tenemos que cambiar. Difícilmente vaya a hacerlo, porque ya no queda ningún tipo de esperanza a que las cosas cambien. Al menos en gran mayoría y en parte de la sociedad. Hay quienes hacen cosas maravillosas y esas son la gente a las que les tenemos que dar cobijo y cobijo visual, ¿no? Son a los que les tenemos que hacer caso, son a los que les tenemos que ayudar a que sean conocidos, gente que hacen cosas maravillosas. Esa gente sí merece la pena. El resto no. El resto lo único que se merecen es que todas sus publicaciones, sus mentiras y todo, pues terminen quedando en el olvido. Que se encierren en su mundo de mentiras y de manipulaciones y de frases o títulos sacados de contexto y que nadie le haga caso. Pero eso depende de nosotros, si queremos ser cómplices o no. Eso depende de nosotros. De modo que, bueno, 47 minutos de programa y bueno. Y por volver a la parte intermediaria del programa, pues me gustaría que pusierais alguno, si escucha algún científico este programa, que lo dudo, pero bueno, también son bienvenidos, por supuesto, y ojalá algún día la ufología se dé la mano con la ciencia y evite estar en otros entornos más ultra religiosos, y porque lo que se necesita es siempre es eso, ¿no? Evitar caer en esa tentación de ser más visual y etcétera, e intentar hacer las cosas bien. Equivocarnos, nos equivocaremos 1000 veces. Yo seguramente hoy, grabando este programa, haya cometido varios errores, pero eso no me va a hacer retroceder, simplemente me va a hacer mejor. Cuando vuelva a escuchar, lo edite y etcétera, y diga, he cometido un error, no me importa, los dejo. Normalmente los dejo, los errores ahí, porque eso es lo que me hace imperfecto, y a veces el hacer imperfecto a la gente pues tiene también su esencia, ¿no? De modo que respecto al tema de los universos paralelos, pues siempre me ha gustado pensar eso, ¿no? Esos agujeros negros, tiene que haber algo más. Y quizás un futuro nos diga. Espero recordar este programa si algún día sucede algo parecido a lo que he dicho hoy, ¿no? Si se descubre algo parecido. De modo que estamos terminando y bueno, y espero que os haya gustado. Así que nos vemos en la próxima. También, antes de terminar, quería anunciar pues que yo, por ejemplo, en mi vida profesional pues he vuelto a la normalidad, de modo que iré cambiando. Vuelve a ver programa cada 15 días y 2 programas al mes, ¿de acuerdo? Y bueno, simplemente espero que sigáis este programa, que os lo paséis bien o simplemente os entretenga cada vez que lo escucháis. Y bueno, y esperemos que si nos abrís los ojos también para algún caso que os gustara que habláramos de él, pues también nos lo podríais
decir, escribir o etcétera, y para hablar de ese caso. Todos sois bienvenidos a este programa, lo he dicho muchas veces, de modo que espero que hayáis disfrutado, y buenas tardes, noches o días a todo el mundo.